esta hermosa mañana. Puede tomar asiento, los niños pueden ir al salón, gloria a Dios. Estamos en victoria, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre, y a su nombre. Hoy Dios va a traer sanidad, liberación, restauración en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es de Dios y a su nombre. Santo es el Señor. El poderoso Dios de Israel está en este lugar. ¿Cuántos creen que su presencia está aquí? Póngase cómodo en la hermosa presencia de Dios y vamos a darle gloria al Padre por su unción maravillosa en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar hablando de un tema poderoso, el cual el Espíritu Santo me ministraba el día de ayer y le decía al Señor, ¿y por qué hablamos de esto? Y me dijo, es necesario que a veces sepamos que son los planes de ellos o son los planes míos, y a su nombre. O son los planes de nosotros o son los planes de Dios. Muchas veces nosotros creemos que nuestros planes son los mejores y resulta que no son los mejores son los de Dios, y a su nombre. Cuando nosotros tenemos y entendemos, comprendemos la capacidad que hay en nosotros de poder elegir entre lo que nosotros necesitamos realmente y lo que Dios quiere para nosotros, puede haber un cambio en nuestras vidas. Realmente, si no sabemos o entendemos esa capacidad en nuestra vida para poder comprender y entender lo que Dios tiene para nosotros, entonces vamos a quedar divagando como un barco a la deriva que no tiene rumbo y no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene una brújula a la cual pueda ser guiada, y a su nombre. Diga, mis planes no son los míos, sino son los de Dios. En el nombre de Jesús, dígalo a ver, mis planes no son los míos. Vamos, dígalo fuerte, mis planes no son los míos, sino los de Dios, y a su nombre. Y yo quisiera que estuviéramos buscando, por favor, en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en el verso 15 al 20. Nehemías capítulo 4 en el verso 15 al 20, versión Reina Valera contemporánea. Quizás mi Biblia va a sonar un poco diferente a la de usted, pero vamos a ver la poderosa palabra de Dios expuesta en esta mañana, y a su nombre. Señor, en esta mañana trae revelación, sabiduría, conocimiento, inteligencia, que de lo alto pueda venir esa presencia tuya para que podamos ser impactados por el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Que mi boca no sea mi boca, sino que sea la tuya. Que mis pensamientos no sean los pensamientos míos, sino los tuyos, Padre. Toma control de todo lo que se expone en este lugar, conforme al diseño que tú escogiste, Señor, para que seamos bendecidos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y a su nombre. Vamos a leer Nehemías en el capítulo 4, en el verso 15. Cuando lo tenga, puede decir amén. Estamos hablando de que Nehemías está rogando y viene de hacer una oración que ya la conocemos. Devuelve el baldón sobre los que estaban maldiciendo la construcción del muro en Nehemías 4:4, pero no me quiero detener allí. Quiero avanzar un poco más a lo que sería la acción de poder hacer el plan que Dios tenía para la vida de esta gente. La palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Nehemías 4:15 dice: cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para construirla con nuestra tarea. Yo quisiera que lo volviéramos a leer. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido, ¿qué supieron los enemigos? Lo que ellos iban a hacer, amén. Y que Dios había desbaratado ¿qué? Sus planes. Regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. Diga, mis planes no son los de Dios. Mis planes no son los de Dios. Quizá Nehemías quería tomar venganza él mismo por lo que le estaban haciendo sus enemigos. Pero a veces nosotros tenemos que dejar que el poderoso Dios de Israel sea quien decida por nosotros para que podamos ganar la batalla. ¿Usted me está entendiendo esto? Cuando yo me voy al texto y empiezo a desglosarlo, dice: cuando nuestros enemigos, ¿qué son los enemigos? Los enemigos son personas, grupos o entidades
que profesan mala voluntad. No necesariamente tiene que ser alguien que te haya hecho un daño, no. Aquella persona que profesa mala voluntad en contra de ti, ojalá que le vaya mal, ojalá que esto le salga mal, ese es un enemigo, y a su nombre. Dice el diccionario que son grupos o personas con mala voluntad, antagonismo, amenazas a otros, deseando o realizando acciones perjudiciales. Eso es un enemigo, alguien que te perjudica, y a su nombre. Alguien que quiere hacer algo malo. El enemigo, Tobías y Sanballat, estaban en contra de Nehemías. Nehemías devuelve y hace una oración, pero entonces empieza a declararse el plan de Dios. El plan del enemigo era que la muralla se iba a caer, pero el plan de Nehemías era reconstruir la ruina de la muralla, y a su nombre. Entonces podemos ver que los enemigos son aquellos. Ellos decidieron hacer algo. A veces nosotros nos estancamos porque no sabemos qué decisión tomar. En ese momento que no sabemos qué decisión tomar, la decisión es poner las manos arriba y Señor, dirígeme en lo que tengo que hacer, y a su nombre. Para que Dios te pueda guiar en el plan correcto y perfecto que Él quiere desarrollar para nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien, y puede ser que de repente un momento te vaya bien, pero será la voluntad de Dios lo que estás haciendo, lo que te va a llevar al triunfo. Será la voluntad de Dios la que es encaminándote al destino donde tú vas a llegar. Será que la voluntad de Dios buena, que es agradable y es perfecta en lo que estás haciendo. Porque algo que te aparte de Dios no puede ser bueno, no puede ser agradable y no puede ser perfecto, porque Dios es el Dios de la perfección, y a su nombre. Entonces tenemos que empezar a ver cuál es el diseño de Dios para nosotros. Decidimos hacer. Decidir hacer significa tener, bendito sea el Señor, la firme intención, propósito, determinación de realizar una acción específica. Cuando yo decido hacer algo, yo tengo que tener la determinación correcta y específica de lo que yo quiero hacer en mi vida, y a su nombre. Yo tomé la decisión firme y segura de seguir al Señor. Usted tomó la decisión firme y segura de seguir a Jesús. A veces nosotros necesitamos ser firmes en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque eso va a desarrollar el propósito que hay en ti, de acuerdo al plan de Dios y no al mío, y a su nombre. A veces nosotros tomamos la decisión de hacer algo en la vida y lamentablemente no lo pudimos lograr, pero resulta que te abriste camino por el camino donde Dios te quería llegar, para la redundancia, y lograste empezar a progresar, a fluir en el propósito de Dios. Pero el enemigo que va a tratar de desviarte del camino y del propósito de Dios para que no se cumpla la voluntad de Dios, que es buena, dígalo, buena, agradable y perfecta. Bríndele un fuerte aplauso a Jesucristo en esta mañana. Cuando empezamos a hacer la buena, perfecta y santa voluntad de Dios en las decisiones que no son de nosotros, sino que son de Dios, empieza Dios a desbaratar. ¿Qué es desbaratar? ¿Ah? Nosotros somos maracuchos, tenemos que saber qué es desbaratar, hermano, porque si no me está preocupando esto. ¿Ah? Desbaratar, hermano, desbarate, ¿verdad? Desbaratame eso que está ahí en el patio. Puede ser cualquier cosa, porque nosotros le damos una connotación a cualquier cosa. Puede ser un cacure, desbaratame el cacure ese que está ahí arriba. ¿Ah? Desbaratame la pared esa que está ahí. Desbaratame el cuadro ese, ya no lo quiero ver. Desbaratar es arruinar, romper, destruir, aniquilar, erradicar. Eso es desbaratar. Cuando uno empieza a no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, escuche bien este bombazo. Dios empieza a desbaratar la obra de tiniebla que hay en tu vida. Usted me está escuchando. Cuando empezamos a hacer el propósito de Dios y no el de nosotros, Dios empieza a desbaratar. ¿Sabe por qué? Porque no es mi voluntad, es la de Dios. Entonces no son los planes míos, son los de Dios los que se tienen que cumplir para que Dios pueda desbaratar. Señor, pero ¿por qué me está saliendo mal estas cosas? ¿Es el plan de Dios que estés haciendo esto? ¿O es la voluntad de Dios que estés haciendo esto? ¿O es la voluntad de Dios que estés haciendo aquello? Pero ¿cómo va a desbaratar el Señor al enemigo si no estoy haciendo el plan de Dios? Estoy haciendo el plan mío. Dios te deja. Y no podemos desbaratar la sobra del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios y a su nombre. Entonces no son los planes míos, sino que son los planes de Dios.
Pero es que escogí esta pareja. Y Dios te dice, está bien, la escogiste, pero camina conmigo. Está en mi voluntad. Está caminando igual que tú. Está en los planes de Dios. Entonces, pero es que el diablo se está metiendo en nuestra relación. Dale gracias a Dios que estáis caminando, por lo menos. Porque te va a desbaratar los planes, te va a desbaratar el propósito, porque no es la voluntad de Dios que te unas con esa persona, porque la palabra dice que es un yugo desigual, y por lo tanto reza una acta que la hablamos la semana pasada, y no hay derecho legal sobre esa relación. Te desbarata los planes, no es la voluntad de Dios y a su nombre. Entonces esta gente comenzó a hacer la voluntad de Dios. El verso 16 dice, a partir de ese día, escuche bien, a partir de ese día de tomar esa decisión y esperar en el propósito de Dios, verso 16, a partir de ese día la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción. ¿En qué? En la reconstrucción. Dios había desbaratado los planes del enemigo. Después que Dios destruye los planes del enemigo, hay que empezar a construir. Diga construir o reconstruir. Amén. Cuando dice reconstruir, es algo que todavía tiene un fundamento. ¿Usted me está entendiendo? Cuando Dios habla de construir, es de cero. Cuando habla de reconstruir, es porque había algo ya edificado. Nosotros necesitamos ser reconstruidos, porque en el huerto del Edén nosotros recibimos la bendición de Dios. Cuando el enemigo, nosotros pecamos, quedó un fundamento que fue Cristo cuando conocimos al Señor. Pero ahora necesitamos ser reconstruidos, vueltos a ser, y a su nombre. Entonces la mitad de los hombres empezó a reconstruir, mientras la otra mitad se mantenía vigilantes con sus lanzas. Aquí podemos ver que en los planes de Dios unos van a estar haciendo y otros van a estar orando. Unos van a estar trabajando y otros van a estar orando. ¿Por qué? Porque necesitamos estar vigilantes. Se necesitaban construyendo una muralla. ¿Y sabe para qué era la muralla? Para poder defenderse de los enemigos y a su nombre. En este caso, nosotros necesitamos reedificar las murallas de la oración en nuestras vidas. Necesitamos reedificar las murallas de la intercesión. ¿Sabes para qué? Para que el enemigo no pueda volver a tumbarla. Porque los planes de nosotros no son de Dios. Y cuando entramos en la voluntad de Dios, la muralla se levanta y tú empiezas a tener protección alrededor, y a su nombre. Cuando empezamos a tener esa protección, empezamos a ser reedificados, a reedificar el altar familiar, a reedificar en nuestra vida. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. A reedificar nuestro matrimonio, a reedificar nuestra salud, a reedificar todo lo que el enemigo nos quitó, porque la muralla por los planes de nosotros fue destruida, pero Dios te promete hoy que la muralla en tu vida va a ser reedificada, y a su nombre. Hoy la muralla va a ser reedificada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para él la gloria y la honra. Entonces dice que la mitad se mantenía vigilante. ¿Con qué? Con sus lanzas. La lanza es ¿para qué? Para atacar. Para que el que se acerque, quitarle la vida. Para que el que se acerque, poderlo desbaratar. ¿O no? Una persona que se ponga brava y agarra un machete. Te voy a dar. Ay, Dios mío, lo va a desbaratar. ¿Verdad que decimos eso? Lo va a desbaratar, porque el machete le va a empezar a dar y va a empezar a cortar las partes, hermano. Usted lo ha visto en peleas de esas, ¿verdad? Que le dan hacia el machete. O lo veíamos nada más con Cantinflas. Se le cayó la cédula, pero durísimo. Pero lo veíamos en ese tipo de película. ¿Verdad que sí? Pero cuando hay una guerra espiritual, Dios te ha dado una lanza. ¿Sabe dónde está la lanza del cristiano? En la boca. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Por eso es que yo le digo a usted, ore en voz alta, porque cuando usted abre su boca, la lanza llega a donde tiene que llegar. Bendita la presencia de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo o no me está entendiendo. Cuando usted lo habla, la lanza llega y penetra a donde el enemigo necesita ser destruido, porque va dirigida por el propósito de Dios. Ellos tenían la lanza presta todo el tiempo, porque venían los enemigos contra ellos.
Dice, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. Cuando tú empiezas a hacer el plan de Dios, la gente se va a plegar a tu vida. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros, el plan de Dios en nuestra vida va a empezar a traer gente que se va a plegar a la visión que Dios te dio y a su nombre. Ajá, pero es que no crecemos o no vemos victoria o no vemos nada. Dios te va a enviar la gente necesaria que va a guerrear, no gente que te va a atrasar en el propósito. El plan de Dios no atrasa, el plan de Dios adelanta. El plan de Dios siempre va hacia el frente. El plan de Dios nunca se queda atrás, siempre va un paso adelante. ¿Sabes por qué? Porque la bendición te va a alcanzar donde quiera que tú vayas, y a su nombre. Nehemías lo sabía. Él sabía quién estaba con él, que era el Señor de los ejércitos. Por eso los jefes de las tribus o los jefes de Judá lo apoyaban. ¿Sabe que es difícil que un judío que se sabe la Torá y se sabe la palabra pueda seguir a alguien que esté en el camino del Señor? Porque ellos te juzgan según el conocimiento que tú tengas, según las normas y los decretos que tú hagas. Tienes que estar muy firme en el Señor para que ellos te puedan apoyar. Tenías que tener el respaldo del Señor en ese tiempo para que te pudieran apoyar, y a su nombre. Ellos sabían quién era Nehemías y cómo se había levantado. Dice el verso 17: tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espalda. El trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros necesitamos reedificar en este tiempo los cimientos que han sido destruidos en las vidas por culpa del enemigo. Necesitamos empezar a rescatar a aquellas personas que necesitan de Dios en su vida. Necesitamos empezar a reedificar. Pero ¿cómo vamos a reedificar si no tenemos el diseño o el plan de Dios? Pero es que yo creo que yo puedo ir a predicar cuando yo quiera, pero resulta que hay normas, estatutos y decretos que tú tienes que seguir y empezar a caminar en esos decretos, porque si no, ¿qué sería? Desobediencia, y la desobediencia no agrada a Dios, por lo tanto no sería el plan de Dios, y a su nombre. Tenemos que empezar a entender y a caminar en el diseño que Dios dio. Diga, Dios me dio un diseño, Dios me dio un diseño hecho a su preciosa voluntad. Entonces ellos trabajaban. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros trabajamos en el Señor tenemos que estar apercibidos todo el tiempo. La espada es la palabra de Dios, que es como espada cortante ¿de qué? De dos filos. Cuando yo voy a trabajar todo el tiempo tengo que estar proclamando la palabra. Cuando estoy trabajando en el trabajo del Señor, valga la redundancia, tengo que estar con la espada aguda, porque no sé en qué momento el enemigo va a atacar, y a su nombre. No sé en qué momento el enemigo va a hacer algo. Por eso necesito tener mi espada afilada. ¿Y cómo va a ser mi espada afilada? Necesito proclamar la palabra de Dios. Yo no estoy en contra de las personas que oran en la mente. Dios escudriña la mente y los pensamientos y discierna las intenciones del corazón. Pero cuando hay una guerra hay que proclamar la palabra. Los muros de Jericó se derribaron ¿con qué? Dale 7 vueltas y en la última vuelta vas a gritar, porque la palabra se va a accionar. ¿Para qué Dios nos dio entonces cuerdas vocales? Para accionar la palabra, que es espada de dos filos que penetra hasta lo profundo y discierne pensamientos e intenciones del corazón, y a su nombre. Necesitamos empezar a creer que la palabra es esa espada en nuestras vidas. Necesitamos tener la certeza de que el poder de Dios está en nosotros. Necesitamos tener la convicción de que en el plan de Dios ha sido escogido tú y yo para poder hacer el diseño que Dios escogió. Y no solamente estoy hablando en lo espiritual, también estoy hablando
en lo terrenal. Hemos sido llamados a edificar casa al Padre. Hemos sido llamados a edificar casa al Padre. Ahí dice los que recogían escombros, los que batían mezcla, los que hacían todo, porque necesitaba un equipo. Pero en el momento que entendimos el diseño de Dios, en el momento que entendimos el plan de Dios, que no era el plan de nosotros, sino el del Señor, empezamos a ver cómo Dios empezaba a proveer, y la provisión empezaba a llegar, y empezamos a ver cómo Dios va a empezar a edificar y a su nombre. Y vamos a tener todo a nuestra disposición. Verso 18 dice: todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en el cinto, y a mí al lado estaba quien tocaba la trompeta. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo, y le dije: la obra es que, la obra es que, ay Dios mío, yo quisiera que usted lo dijera fuerte. La obra es que, la obra es muy grande. La muralla es demasiado grande. Este templo es muy grande. Usted sabe ya por dónde yo me estoy metiendo. No hace falta que yo se lo diga, ¿verdad que sí? Yo estoy así, en dos terrenos. No es que estoy con el mundo y con el diablo, y con Dios, no. Estoy hablando de dos cosas totalmente diferentes. Este templo es grande y se necesita del apoyo de todos nosotros para terminar la reconstrucción. Y a su nombre. Este templo es grande y se necesita de todos nosotros, porque ya el pastor solito no puede. Nehemías ya está cansado y necesita gente que recoge escombros, que bote palos, que limpie y que haga la reconstrucción del templo. Nehemías ya se cansó y necesita gente que lo ayude en la obra en el templo. ¿Y qué dice aquí? El verso 19. Lo reuní con los hombres importantes, con los oficiales y con todo el pueblo, y le dije: la obra es muy grande y extensa, y nosotros estamos muy que, la mía dice separados. Nos necesitamos el uno al otro para poder continuar en la obra del Señor y poder reconstruir la obra de Dios, y a su nombre. No solamente estoy hablando de este templo físico, estoy hablando de todas aquellas personas, estoy hablando de Ezequiel Zamora, estoy hablando de este barrio que necesita conocer a Jesucristo. En el nombre de Jesús necesitamos salir a la calle a predicar el evangelio. La obra, la muralla está allá afuera, y son esas almas que necesitan ser reconstruidas, que están desgastadas, que están cansadas, que ya no quieren vivir, que se quieren quitar la vida, que están clamando por alguien que les predique la verdad para poder ser libres, y a su nombre. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Bendita la presencia de Dios. Esas almas necesitan ser reconstruidas. Ellos son parte de los ladrillos de la gran muralla que Jesucristo está haciendo. ¿Sabe para qué? Para que las obras de Satanás sean paralizadas en esta tierra. Pastor, pero es que me está hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Te estoy hablando de lo terrenal y te estoy hablando de lo espiritual. Y a su nombre. Dice entonces que la obra era muy grande y extensa, y nosotros hemos estado muy separados uno de otro a lo largo de toda la muralla. Por eso, escuche bien, cuando oigan la trompeta, corran para reunirse con nosotros, que Dios peleará. ¿Por quién? Dios peleará. Pero ¿qué dice? Cuando escuchen el llamado de la trompeta. ¿Cuál es el llamado de la trompeta? Es la voz de alerta que tu pastor te da. Ay, Dios mío. Es la voz de alerta que tu líder te da. Es la voz que te dice: te necesito. En ese momento que la trompeta suene, tenemos que reunirnos, porque algo va a pasar. ¿Sabe qué? El Señor le entregó la victoria cuando la trompeta sonó. Y ellos pudieron ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaban juntos, unánimes y en un solo sentir. No puede haber varias visiones dentro de un lugar. Tiene que haber una visión.
un camino, y ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre. Mire lo que dice acá en el verso 20. Por eso cuando oigan el toque de la trompeta, corran ¿a qué? A reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Y el verso 21 dice: y así desde la salida del sol hasta que me aparecían las estrellas. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Usted trajo Biblia hoy? ¿Ah? ¿Qué dice? Desde la mañana hasta la madrugada prácticamente, se lo voy a decir en buen maracucho, trabajábamos. Pastor, pero es que nada más puedo 5 minutos porque yo tengo que hacer algo. Pastor, pero es que hoy no puedo. Pastor, mañana sí. Pastor, no. Pero el pastor no puede decir que no. El pastor tiene que estar todo el tiempo ahí. El pastor tiene que estar a 20 por 24. ¿Ah? Cuando escuche el sonido de la trompeta, no se duerma. Cuando escuche el sonido de la trompeta, no se duerma, porque Jehová va a pelear por ti. ¿Cómo Jehová va a pelear por ti si no escucha la trompeta? ¿Usted me está escuchando? ¿Cómo Jehová va a pelear por ti si no escucha la trompeta? Si estás haciendo tu voluntad y no la de Dios, si estás haciendo tus planes y no lo de Dios, si yo estoy haciendo mi voluntad y no la de Dios, ¿cómo voy a escuchar la trompeta? Estoy dormido. No entiendo el propósito de Dios, no entiendo el plan de Dios. Por lo tanto, Dios no puede caminar conmigo porque soy hijo de desobediencia y a su nombre. Nehemías entendió lo que tenía que hacer. Le dolió en su corazón ver las murallas destruidas. Y esa es la conclusión, yo creo que el día de hoy. Las murallas destruidas son esas almas que necesitan ser reubicadas como ladrillos en esa muralla poderosa, en ese ejército que se está levantando en esta hora para que Jesucristo sea glorificado, para que Jesucristo sea posicionado en este lugar y en muchas partes de nosotros. Pero nosotros tenemos una gran labor aquí, y es reedificar casa al Padre y a su nombre. ¿Cuántos hemos entendido ese propósito? Lo necesito a usted, pero usted también me necesita a mí. Y necesitamos levantarnos como un cuerpo a reedificar, porque lo que viene va a ser mayor. Este 2026 Dios prometió una gloria maravillosa en este lugar. Dios prometió una gloria maravillosa en este lugar. Y nos ha llevado a lugares que ahora estamos orando por personas que han sufrido accidentes terribles. Y hemos visto la mano de Dios levantando a esa gente de esas camas. Hemos visto cómo la gloria de Dios se está levantando en este tiempo. Hemos visto la unción del Espíritu Santo levantarse en este tiempo. Pero le pregunto algo: ¿quiere caminar en el propósito de Dios, en el plan verdadero de Dios? Enfoquémonos en lo que Dios te va a dar. La palabra de Dios te dice: busca primeramente el reino de Dios, tu justicia, y todo lo demás va a ser por añadidura. Necesito empezar a decidir seguir a Jesús en primer lugar. Seguir a Jesús con toda mi alma y con todo mi corazón. Pero eso sí, con la espada en la mano y con la otra trabajando. Dígalo: con la espada en la mano y con la otra trabajando. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos estar a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos empezar a ver su gloria poderosa en este lugar y en este sector. Mire, yo siento la presencia de Dios fuertemente aquí. Yo sé que usted también, allí donde está, la siente. Porque donde estamos unidos hay un fuego poderoso de la presencia del Espíritu Santo. Y creo que Dios tiene un plan maravilloso, un propósito maravilloso para este 2026. Creo que Dios va a empezar a reedificar nuestras vidas para que nosotros podamos reedificar las vidas de otras personas. Dios está dispuesto a hacer la obra, pero la pregunta es: ¿quiero yo hacer el propósito de Dios? ¿Quiero ya seguir el plan de Dios y no seguir el plan mío? Desecho el plan mío, Señor, y que seas tú haciendo tu plan en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo quisiera que se colocara de pie, por favor, y que pudiéramos darle gracias a Jesús por su presencia.
Y que si Dios ha colocado en tu vida el deseo de hacer su propósito y de reedificar ese muro, esa muralla, usted puede levantar sus manos y le pueda decir: Señor, mucho tiempo estuve caminando y haciendo mi voluntad, pero yo hoy quiero hacer la voluntad y el plan tuyo. Sé que tu plan es de bien y no de mal para mí, pero hoy en este 2026 yo quiero hacer tu plan. Yo veo la presencia de Dios moviéndose en esas bancas. Puedo sentir la presencia del Espíritu Santo tocando las vidas. Hay fuego de Dios en este lugar y la presencia del Espíritu Santo. El Señor te dice: te quiero aquí, y muchas veces ya te lo he dicho. Te quiero aquí, muchas veces te lo he dicho. Y a veces no hay tiempo, pero el tiempo es corto. El tiempo se agota. Y la verdad de Dios es que el plan de Dios es maravilloso. Comienza a decirle: Señor, yo quiero trabajar en tu obra. Señor, la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero hoy yo quiero ser obrero tuyo, Señor. Hoy yo quiero trabajar en tu obra. Hoy yo quiero bendecirte, Padre Santo, para que tú puedas llenarme de tu favor y de tu amor. Vamos, levante su mano y comience a decirle al Señor: Señor, yo necesito de ti. Yo puedo ver cómo Dios se mueve en esas bancas. La unción del Espíritu Santo está en este lugar. La unción del Todopoderoso está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. En el nombre de Jesús, vamos, recibe y llénese de la presencia de Dios, porque Dios tiene un plan maravilloso hoy para ti y te lo va a empezar a revelar. Hay gente que está luchando con esas situaciones en su vida, pero Dios tiene un propósito maravilloso y Dios está despertando. Dios está despertando el querer como el hacer en tu vida. Dios está despertando el querer como el hacer en tu vida. Los planes de Dios están dispuestos para ti en el nombre de Jesús. Los planes de Dios están llenos de bendición. En el nombre de Jesús, hoy reedificamos, Señor, la muralla en nuestra vida. Vamos. En el nombre de Jesús, hoy reedificamos la muralla, Padre, en nuestras vidas. Comienza a decirle: Señor, yo necesito de ti, Padre Santo. Yo necesito de tu unción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizás has estado apagado, quizás has estado apagada, quizás, Señor, no he sentido, Padre Santo, ese plan en tu vida, pero hoy quiero el plan en tu vida. Vamos, dele libertad al Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, presencia de Dios en este lugar. La unción del Espíritu Santo que se mueve. Espíritu Santo, responde con fuego en esta mañana, Señor. Oh bendito Dios, y destruye todo plan que tengamos, Señor, que no sea conforme al tuyo, y que los planes de nosotros, Señor, Padre Santo, ahora sean los tuyos en nuestra vida. Que asumamos nuestros planes, Señor, los planes tuyos en el nombre de Jesús. Vamos, por el poder de la sangre de Cristo, reciba ahora la presencia de Dios. Reciba el poder de la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Reciba la bendición del eterno Dios de Israel. Precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Planes son tus planes. Vamos, son tus planes. El Espíritu Santo está llenando en esta hora. El Espíritu Santo está llenando en esta hora. El Espíritu Santo está bendiciendo en esta hora. En el nombre de Jesús.